Siempre estaba llorando. Es que literalmente lloraba cada día que tenía que ir a trabajar. La enfermedad mental es una alteración, pero de tipo emocional, pero también afecta a la parte cognitiva. La parte cognitiva es como la razón, lo que tú entiendes, lo que tú aprendes. Pero llegó un punto en el que todo aquello ya no funcionaba tanto. ¿Puede entonces un cristiano experimentar este tipo de enfermedad? Completamente, sí. Porque somos personas caídas, el pecado entró en nosotros. Me costaba mucho decirles a los ancianos que necesitaba ayuda. Y resulta que uno de los ancianos, también sufría de depresión. Pero como cristianos, lamentablemente, el tabú crece, porque se asocia mucho salud mental y enfermedad mental con pecado o con un tema espiritual que tiene que ver con temas de ataques del enemigo y demás. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy traigo con ustedes esta aportación que la he considerado muy importante, ya que dentro de las congregaciones de los Testigos de Jehová siempre se han visto reflejados en ellos o al interior problemas de personalidad, depresión, posiblemente esquizofrenia, pudiéramos llamar bipolaridad, y por qué no decir de aquellos temas que de alguna manera no se dan a conocer tan ampliamente como lo pudiera ser los trastornos alimenticios. Todo esto se puede considerar dentro del plano de los trastornos mentales o problemas mentales. Y es que los testigos de Jehová, al igual que el resto del mundo, tienen exactamente los mismos problemas, pero hay cosas muy interesantes que he investigado para esta ocasión y que creo que valdrá la pena esta aportación. Así es que el día de hoy vamos a analizar este vídeo de la JW en donde hace referencia a este tema que, como ustedes pueden ver en pantalla, dice: nuestros hermanos tienen paz a pesar de la depresión. Nuestros hermanos tienen paz a pesar de la depresión. Y es que vamos a analizar algunos aspectos que tal vez usted no lo había analizado, no había reparado en ellos. Y aquí vino a colación varias cosas el día de hoy, o al día de hoy vinieron a colación varias cosas que dije, bueno, creo que todo estaba preparado para ello, pero al final de cuentas me encargué de investigar sobre algunos puntos. Vamos a escuchar también, incluso dentro de esta aportación, en conjunto con este vídeo, lo que dicen dos psicólogas que forman parte de la Iglesia Bautista de la República Dominicana. No es como tal una entrevista que les haya hecho, sino que al investigar el tema de la depresión y la religión, me vine a topar con esta charla que tuvieron 3 personas de la misma iglesia en pandemia, hace aproximadamente 3 años. Así es que esto posiblemente ocurrió en el año 2020. Sin embargo, dicen temas muy interesantes. Primero nos dan una definición acerca de lo que son los trastornos mentales. Tenemos un tema que hemos titulado Las enfermedades mentales y la fe. ¿Qué son las enfermedades mentales? La enfermedad mental es una alteración, pero de tipo emocional, pero también afecta a la parte cognitiva. La parte cognitiva es como la razón, lo que tú entiendes, lo que tú aprendes, y por tanto afecta entonces también tu comportamiento. Y todos los procesos psicológicos que tienen que ver con las emociones, la motivación, la conciencia, la percepción de la realidad, la manera en que la gente aprende, porque salud mental incluye muchas cosas, todo eso queda afectado. Eso hace que a la gente se le dificulte adaptarse al entorno. Pero también, por otro lado, nos va a decir o nos van a hablar acerca del por qué muchos cristianos, y estoy hablando en su generalidad cristianos, sufren de este enorme y gran problema. Así es que con esto, amigos, iniciemos. Según mi mamá, yo siempre he sido una cuidadora, incluso cuando era muy pequeña. Es parte de mi personalidad. No me gusta ver sufrir a la gente, me afecta muchísimo. Recuerdo cuando empecé a trabajar como enfermera. Siempre estaba llorando. Es que literalmente lloraba cada día que tenía que ir a trabajar. Bien, hasta este punto lo que podemos notar es que esta mujer
sufre de ansiedad. Como tal, no se manifiesta un tema de trastorno mental, sino un problema de ansiedad. La ansiedad se puede considerar como aquellos aspectos en donde una persona puede llorar, se preocupa por lo que pueda pasar, incluso le inquietan algunos sucesos en el momento, como en el tema de la pandemia. Mucha gente, la pandemia le ocasionó ansiedad. Tenía nerviosismo, tenía una preocupación, no sabía qué estaba pasando allá afuera, no sabían si pudiera enfermar tanto la persona como el resto de su familia, cómo enfrentarían la situación. Eso se le llama la ansiedad. Aquello que no puedes controlar en un momento dado de una situación que está pasando a tu alrededor. Sin embargo, todo esto puede ocasionar o puede derivarse a otro problema mucho mayor, que sería un trastorno mental, y esto sería la depresión. Esta mujer, al parecer, sufrió una depresión, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Por un lado, me agobiaba porque era nueva, y por otro, es que estaba luchando contra la depresión. Estaba muy triste, de verdad que necesitaba la ayuda de Jehová para entender qué me estaba pasando. Un dato interesante, cuando ella dice que necesitaba la ayuda de la deidad para saber qué es lo que estaba sucediendo, hay que recordar lo que dice en un inicio esta mujer. Ella es enfermera. Una enfermera es una persona que ha estudiado una carrera, ya sea técnica, en los Estados Unidos, porque ella es de Estados Unidos. Ha estudiado una carrera técnica, la cual está certificada, o incluso pudo haber estudiado una carrera profesional también certificada. En los Estados Unidos, cualquier carrera debe tener, o la persona que sale de una carrera para poder trabajar en un lugar, debe estar certificada. Algún equivalente más o menos como en otros países o en México, en donde una persona, para que pueda ganar mucho mejor o puede incluso ser una persona confiable en una profesión, debe estar certificada. Sin embargo, en los Estados Unidos, cualquier oficio, incluso, no siendo una carrera profesional, también deben de estar certificados con algún curso de actualización. En eso consiste la certificación. Esta mujer es una enfermera seguramente certificada. Pero ¿por qué señalo mucho o subrayo el tema de la certificación? Porque deben ser personas que deben tener en cuenta la importancia, y en este caso muy en particular, la de poder asistir a un profesional de la salud mucho antes o de forma muy presta o urgente cuando se presenta una situación de salud tanto física, que requiera la atención de un médico, como mental en caso de ser necesario cuando se presenten algún tipo de alteración mental. Pero sigamos oyendo a esta mujer. Y recuerdo que en el 2009 salió un artículo que hablaba de la depresión. Y pensé, bueno, Jehová, me estás diciendo que esto es lo que tengo, así que ya sé lo que me pasa. Bien, pues esta enfermera dice que cuando leyó una revista, obviamente de los Testigos de Jehová, que hablaba acerca de la depresión, ella pudo detectar qué es lo que estaba sucediendo. Una enfermera está mucho más relacionada con asuntos de interés clínico, incluso también de interés mental. Me parece un tanto raro que una mujer con una preparación profesional y de certificación pueda hoy darle más importancia a una revista religiosa que a una opinión profesional, y en este caso muy puntual, sobre temas de trastorno. Ella más que nada debe estar preparada, puesto que incluso cuando ella pudiera atender a un paciente, pudiera incluso detectar que existe un problema no meramente clínico, sino en este caso mental, y que requiera de la atención de un profesional. Pero aquí hay que recalcar algo. Esta mujer está presentando una información que, si bien está en un set, y seguramente la mujer está siguiendo un guión. No sabemos si es una actriz o realmente es un suceso o un hecho real lo que le sucedió. Lo que tengo que hacer es aprender a sobrellevarlo. Entonces cambié mi alimentación, empecé a hacer más ejercicio y me di cuenta de que tanto una dieta sana como el ejercicio son muy, muy importantes. A veces tomamos ciertos paliativos cuando sentimos algún malestar.
Tal vez tenga yo la pretensión de que cuando veo un malestar inmediato, tal vez lo que haga de forma inmediata es recurrir al médico para poder no aplazar tanto la angustia de saber qué es lo que está sucediendo y también para no caer en la automedicación. En algunos países, algunos medicamentos posiblemente se vendan sin receta médica y la persona puede caer en la automedicación. Entonces hay que evitar precisamente esos pequeños, grandes detalles para que podamos atender lo más presto una situación que nos está afectando. También hice un cuaderno. Lo dividí en diferentes secciones con aspectos de la depresión que tenía que tratar. En cada sección escribía textos bíblicos, ponía artículos y pegaba dibujos, imágenes que dicen muchísimo sin usar ni una palabra. Si se dan cuenta, la mujer no tan solo se abocó a recibir información de la revista, sino estaba yendo ahora con publicaciones de la Watchtower. Entonces, aguas, mucho cuidado, puesto que la información complementaria que voy a dar a continuación nos va a revelar mucho del gran y enorme peligro que pudiera representar la religión ante este tipo de situaciones de trastorno mental. Jehová nos escucha. Él se preocupa por nosotros. El ejercicio, llevar una dieta saludable, las publicaciones y el cuaderno, todo eso me ayudó mucho durante bastante tiempo. Fue como un salvavidas. Pero llegó un punto en el que todo aquello ya no funcionaba tanto. Recuerdo que me preparaba para ir a la reunión y yo estaba bien, pero cuando estaba a punto de salir por la puerta, no podía. Me invadía una angustia, me invadía una tristeza que me sentía sobrepasada. Era demasiado. Y me venía abajo, me ponía a llorar y es que no podía controlarlo. Era imposible. Esto se le llama ansiedad. Una ansiedad que le estaba generando otro problema mayor debido a que no le estaba dando la atención adecuada. Cual más persona, cuando tal vez ha perdido su trabajo, no ha tenido incluso el éxito profesional o incluso en cuestiones de negocios, cuando no le ha ido muy bien, a la persona le puede generar una ansiedad, el nerviosismo, la desesperación, la angustia de no saber qué pueda pasar, en dónde está fallando. Estos son temas de ansiedad. Entonces, pero que pueden desembocar en otro problema mayor, como ya he comentado. Estaba mal, fatal. Tenía una depresión muy grande. Los paliativos que estaba utilizando esta mujer, pues de alguna manera le estaban ayudando, de una forma mínima, pero ella requería de algo mayor. Y notemos ahora el otro error que cometió ella. Me costaba mucho decirles a los ancianos que necesitaba ayuda. Pero en aquel momento me di cuenta de que si no lo hacía, podía pasar algo peor. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona que, que una vez que pasó de la ansiedad a la depresión, puede pasar a otra situación? Posiblemente sí. Pudiéramos hablar acerca del suicidio. Cuando una persona se ve afectada por su entorno o incluso por aquello que no pueda resolver, que no esté en sus manos resolver. El suicidio es una forma de atentar contra la vida de una persona. Cuando una persona deja de protegerse a sí misma y se autodestruye, es cuando se dio ya de forma plena el suicidio. Y ahí el gobierno, en un momento dado, puede tomar riendas en el asunto, de tal manera que una persona puede ser internada, que incluso pudiera ser en contra de su voluntad, pero que ya ha dado indicios a un profesional, a su familia, amistades o incluso a su contexto social. Y entonces es aquí cuando se le debe de proteger a la persona a través de una supervisión clínica, más bien dicho, psicológica o incluso psiquiátrica en este caso, con o junto con medicación. Así que pensé, ¿sabes qué? Voy a pedirles una visita de pastoreo a los ancianos, porque no tenían ni idea de mi depresión, no sabían nada. Esa fue la primera vez que hablé con ellos. Y resulta que uno de los hermanos, uno de los ancianos, también sufría de depresión. Y él me sugirió, ¿has pensado en comentárselo a un médico? Pues antes de pasar adelante, me gustaría platicar, y tocando precisamente este último punto acerca del suicidio, recuerdo muy bien un tema que laceró demasiado al activismo cuando sucedió lo de Delisia Cortesini.
Delicia Cortesini, de alguna manera derivado del tema de la segregación que le hizo la Congregación de los Testigos de Jehová allá en Córdoba, Argentina, al igual como lo hicieron sus hijos al despreciarla, que la abandonaron incluso. Y tal vez alguien diga, ya no hay que tocar ese tema, pero a las víctimas, hoy mortales, se les debe de mencionar y se les debe de recordar. Máxime cuando sabemos que el producto de su muerte ha sido derivado de las negligencias de una organización coercitiva o asociación religiosa coercitiva, como en este caso los Testigos de Jehová. Entonces, en el caso de Delicia Cortesini, cayó en un tema de depresión. Al principio fue un tema de ansiedad, se derivó de una depresión y posteriormente ella comentaba acerca de asuntos que iba a hacer en contra de su persona. Cuando esto lo pudieron detectar las personas que estaban a su alrededor, incluso de una experiencia que ella, lo personal, me comentó en un audio, obviamente que a ella la puso, su misma situación la puso a ella entre la espada y la pared. De tal manera que su familia, sus hijos, la llevaron a un psiquiátrico en donde quedó internada por un tiempo aproximadamente de 2 meses y que posteriormente ella muere en un hospital de gobierno allá mismo en Córdoba, Argentina. Sin embargo, el hecho de llevarla a este hospital psiquiátrico no significaba en ningún momento que la atenderían sus propios hijos o la visitarían regularmente. Si bien ella ya estaba abandonada, ahora en el psiquiátrico la situación fue peor, porque recordamos que en la plática que tuvo con algunos activistas que pudieron contactar con ella al interior de este hospital psiquiátrico, ella misma dio a conocer que sus hijos no la visitaban. Entonces la situación pudo haber sido doblemente terrible, que si bien ya estaba abandonada, pero ella tenía una libertad, pero tanto la ansiedad la llevó a la depresión y la depresión la llevó a pensar otras cosas, de tal manera que ella se desequilibró. Lamentablemente su final fue fatal, debido a que muere ella, si no mal recuerdo, en febrero de este año 2023. Un tema, como ya comenté, laceró al activismo debido a las negligencias del grupo de coerción Testigos de Jehová o de la Asociación Religiosa de Testigos de Jehová. En fin, continuemos con esta información, ya que creo que el tema que está tratando aquí la Watchtower a través de este vídeo en su página oficial tiene una gran trascendencia y aunque parece algo tan suave, tiene mucho de profundidad, pero mucho de seriedad y pudiera reflejar o representar un grande o un grave problema al interior de las múltiples congregaciones de los Testigos de Jehová, seguramente. Yo no quería ir a un médico de ninguna manera. Pensé que no lo necesitaba. Pero a veces uno llega a un punto en el que necesita que lo ayuden. Porque tú solo ya no puedes. A mucha gente le parece que es algo malo, que es vergonzoso decir que uno tiene depresión y que no hace falta ir al médico por eso, que no es necesario. ¿Cuál es el problema? Y es aquí donde yo quiero llegar al tema en donde les comentaba en un inicio que investigué una información acerca de la depresión y la religión. Y me vine a topar con una plática, con una charla que tuvieron 3 integrantes, 2 de ellas mujeres, que al parecer son del área clínica, del área de la psicología, y que tratan temas o asuntos relacionados con la depresión o con trastornos mentales. Y otro joven que las estaba entrevistando. Los 3 miembros forman parte de una iglesia, de la Iglesia Bautista en República Dominicana. Pero esta es la parte más importante. ¿Qué es lo que dicen estas personas en relación a cuando se presenta un trastorno mental y cómo afecta la percepción de un cristiano ante esta situación en relación a la religión, a la creencia o a la fe? Está interesante, así es que pongan toda la atención, amigos.
Ahora, yo te preguntaría, Sandra, ¿por qué tú crees que no es tan difícil como reconocer eso? ¿Será porque uno piensa que uno está loco? O sea, uno piensa, yo pienso cuando muchacho, que uno dice, oye, pero mira, este está loco. O sea, ¿será un tabú que tenemos? O sea, ¿por qué no es tan difícil? O sea, a mí me es fácil decir, mira, tengo un dolor en la rodilla y al doctor. Pero Ujú. ¿por qué me es tan difícil decir, oye, me siento raro mentalmente? ¿Por qué tú Claro. crees que se debe eso? Mira, es difícil para nosotros por la sociedad en que vivimos, pero para nosotros, este grupo de personas que estamos aquí reunidos hoy, al ser cristianos, es doblemente difícil. Como dominicanos es difícil porque nuestra cultura todavía está aprendiendo a aceptar estos conceptos. Estamos aprendiendo a abrirnos a la posibilidad de necesitar a un psiquiatra y un psicólogo y entender lo que son los trastornos. Pero como cristianos, lamentablemente, el tabú crece porque se asocia mucho salud mental y enfermedad mental con pecado o con un tema espiritual que tiene que ver con temas de ataques del enemigo y demás. Aquí, cuando ella dice que cuando se tratan problemas de tipo mental, le es difícil al cristiano recurrir a un profesional de la salud, tal como lo que podemos ver en esta experiencia de esta mujer de la JW, en donde existe un gran tabú, porque no aceptan en un momento dado que un profesionista pueda solucionar el problema, pese a que esta mujer, según, es una enfermera. Pero hablando de otras personas que no tienen una preparación profesional, les resultará muy difícil pensar en la idea de recurrir a un profesional porque ha de considerar que el problema mental que tiene una persona pudiera derivarse de un ataque demoníaco. Y por otro lado, del tema del pecado. Es aquí cuando hago reparar la reflexión a que de alguna manera la religión puede ser contraproducente para asuntos de salud mental, de tal manera que la persona que se ve afectada se sienta confundida y no sepa realmente a quién o cómo recurrir para encontrar una ayuda. Entonces, de alguna manera, y yo sé que tal vez algunas personas estarán en mi contra cuando exprese estos puntos, puesto que seguramente hay personas muy religiosas en esta audiencia, pero la realidad es exactamente lo que está comentando esta psicóloga. Otra cosa también es que se nos vende la idea a los cristianos, lamentablemente en tantas iglesias con doctrina distorsionada, de que tenemos que estar bien todo el tiempo. Confiésalo, dilo, proclámalo, pare de sufrir. Todo ese tipo de teorías que venden la idea de que nosotros los cristianos somos superhéroes, que siempre tenemos que estar gozosos, cuidado con lo que usted pone en su boca, hermano, porque lo que dice recibe. Toda esa distorsión, tú la juntas, imagínate el peso que hay sobre el pueblo de Dios con respecto a este tema. Interesante, amigos, porque exactamente esto es lo que logra la religión o las religiones, y no vamos a separar de este conglomerado a los testigos de Jehová, que los siervos de Jehová deben ser personas gozosas, deben ser personas felices, deben de aparentar o representar ser personas que tengan la convicción de la fe. Y ese es el gran problema de la religión. Les imponen cargas muy pesadas, les imponen, por ejemplo, mantener una fachada o una apariencia de seguridad, de felicidad, de que todo está marchando perfectamente. Entonces, cuando se presenta este tipo de problemas, podemos decir que la persona puede pensar que nada le está ocurriendo salvo el hecho de ser un ataque demoníaco. Entonces recurre a los ancianos y deja de lado una ayuda profesional importante. Esta mujer lo está reconociendo. Recordemos y subrayemos el tema. Esta mujer es psicóloga. Y eso es el punto a donde yo quería llegar. Veamos. En 1843 a 1844, cuando se dio origen precisamente al adventismo, se esperaba el rapto para los cristianos de aquel tiempo. Cuando no llegó el rapto, cuando el Señor no se los llevó al cielo, de seguro mucha gente cayó en depresión. De seguro
muchas personas dejaron de estudiar. De seguro, muchas personas renunciaron a su trabajo. Y también, de seguro, muchas personas vendieron sus propiedades o casas, dejando o quedando en bancarrota su situación económica. Hay una experiencia que van a escuchar ustedes en estos momentos acerca de lo que encontré de una iglesia. Al parecer esto es en Centro o el sur de América, en donde una iglesia, también el pastor, les habló acerca del rapto, les pidió que vendieran sus propiedades y que ese dinero se lo dieran a él. 2 días o 3 días antes, él de forma virtual se despidió de sus hermanitos, de tal manera que llegó el día y el rapto nunca aconteció. Personas cayeron en una enorme depresión porque habían vendido sus casas, el dinero ya no lo tenían y se lo habían dado al pastor. Obvio, el tema de la depresión se hizo grande. Así es que veamos esta experiencia. Aunque los fieles de la iglesia Berea esperaron hasta anoche, finalmente no se fueron al cielo. Jesús no vino a raptarlos y ahora muchos no saben qué hacer, como este hombre, quien asegura que su mujer está inconsolable. Ella es un engaño. Ella esta mañana me preguntó que si ya los cuerpos estaban, ya habían subido, que si la vestidura estaba en el suelo, porque ella no está bien ahora mismo. Para colmo de sus desgracias, la gran mayoría se quedó en la miseria, porque vendieron sus casas, sus ropas, sus electrodomésticos y todas sus propiedades. Y lo que consiguieron en dinero supuestamente se lo habrían entregado a su pastor, según algunos de ellos. Yo estaba de viaje y cuando regreso pues encuentro a mi esposa que ya había vendido todo. Estamos en la quiebra. Iremos a la Nueva Jerusalén. Precisamente el pastor había grabado este mensaje hace 2 días para despedirse de todos y desde entonces no se sabe nada de él. Por eso, decepcionados, los familiares de los miembros de la iglesia fueron a su casa, según algunos de ellos, para que les devuelva su dinero. Estamos muy enojados con el pastor porque nos despojamos de todas nuestras pertenencias, sin dinero, sin nada, porque supuestamente era rapto y no nos llevábamos nada de material. Las autoridades tampoco saben nada de él. El pastor no hace una presencia permanente en el lugar, sino se comunica con ellos también de manera virtual. Algunos de los seguidores tuvieron que ser sacados en camillas porque estaban deshidratados por el ayuno, en una historia que ha desatado la indignación de muchos que consideran que la fe no puede llevar a la irracionalidad. El veedor de las iglesias cristianas en Colombia contó que el pastor Ferrer perdió recientemente a una hija y que padece afectaciones mentales. Sin embargo, los familiares de los creyentes pidieron la intervención de la Fiscalía para que el pastor responda por los daños morales y sobre todo por los económicos. En Bogotá, Colombia. De seguro en 1914, cuando Charles Russell hablaba acerca del rapto, porque es un hecho, incluso el libro Proclamadores, si no mal recuerdo, hace referencia a este tema, en donde para ese tiempo pensaban que el Señor vendría al encuentro de los cristianos o los recibiría en casa, allá en los cielos. Sin embargo, tampoco pasó absolutamente nada. De seguro muchas personas abandonaron las enseñanzas de Charles Russell y se fueron a otro lado o dejaron de seguirlo. Lo mismo pasó también cuando ocurrió el tema del cambio de presidencia por parte de Russell a Rutherford, cuando se dieron cuenta que el tema de las enseñanzas de Russell ahora estaban cambiando radicalmente con la presencia en el poder o de la presidencia de Rutherford en la Watchtower. Esto seguramente a muchas personas les causó ansiedad y por consiguiente una enorme depresión, que las cosas no fueran exactamente igual. Sin embargo, cada vez que los testigos de Jehová hablaban o predicaban una fecha acerca del fin del mundo, como lo que ocurrió en 1925, sobre la resurrección de los príncipes de allá de Oriente y que vendrían a América, o 1975, que muchos abandonaron a la organización de los testigos de Jehová, seguramente cayeron en depresión, máxime si hubieran vendido sus casas, o hubieran dejado de estudiar, o hubieran dejado proyectos importantes en su vida. La religión tiene mucho de culpa en cuestión de reforzar
los temas de trastornos mentales, no sin antes el tema de la ansiedad y por consiguiente la depresión. Pero continuemos con esta información, amigos. Pero yo me di cuenta de que si quería seguir sirviendo bien a Jehová, tenía que buscar la ayuda de un profesional. Esa era mi responsabilidad. No todo el mundo tiene que dar ese paso, pero yo tuve que hacerlo. No todo el mundo tiene que dar ese paso, pero ella tuvo que hacerlo. Yo creo que todos tenemos que dar ese paso. Cuando yo recién me enteré en el 2020, en junio, julio, me enteré acerca de que había vivido un fraude por casi cerca de 30 años. Tuve, con el paso de los meses, que recurrir a un psicólogo. Y eso no significaba que estaba mal. Ella tuvo que recurrir a un profesional de la salud mental. Sin embargo, ella dice que no todos tienen que recurrir a una persona o a un profesionista de la salud mental. Las psicólogas de la Iglesia Bautista comentan que es buena la consejería antes de llegar con un profesional de la salud, aunque ellas están muy relacionadas con el tema de la religión, de la Biblia, de la fe, del credo, cuando dicen que tienen que analizar si realmente la situación de la persona requiera o no de un psicólogo. Posiblemente, según dicen ellas, que solo baste con que el cristiano que se siente afectado vaya con la consejería, según como tienen al interior de su iglesia esta forma de ayudar a las personas. Pero dicen ellas que posteriormente a un análisis dentro de la consejería determinarán si es necesario que se pase la persona al siguiente nivel. Algo similar de lo que dice esta mujer de la JW. Y puedo decir... Y que, por cierto, eso puede o pudiera causar a la larga un gran problema. Y puedo decir que estoy muy contenta de haberlo hecho, porque no me he sentido así de bien en toda mi vida. Al principio pusieron a los pacientes con COVID en una zona y luego en otra, y al final todo el hospital estaba lleno de pacientes con COVID. En el año 2020, cuando se vino la pandemia, obviamente que fue un cambio a nivel mundial radical, algo que nunca habíamos vivido la humanidad, algo que nunca nos habíamos enfrentado. Yo creo que fue una experiencia de las más impactantes para muchas personas. Sin embargo, cabe destacar de una experiencia que creo que ya le he comentado en alguna ocasión, de 1989, cuando cayó el muro de Berlín. Durante esa época, pensé que, derivado de lo que decía la organización, que cuando los hombres estuvieran gritando paz y seguridad, entonces destrucción repentina nos sobrevendría. Yo esperaba que el esclavo fiel y discreto, como le solía denominar, nos diera instrucciones para saber en qué momento empezaba o empezaría la gran tribulación. Y entré en ansiedad porque recuerdo que yo tenía mucho miedo de saber qué pasaría conmigo en relación a ese tiempo. Pero también mi angustia era porque mi familia no estaba al interior de la organización de los Testigos de Jehová, que era muy similar como el Arca de Noé, que nos salvaríamos. Sin embargo, mi familia estaba fuera. ¿Se dan cuenta el enorme y gran problema que consiste la religión cuando te llena de creencias e ideas tontas y que de alguna manera puede alterar tu percepción de la realidad? Esto genera ansiedad. Sin embargo, cuando no veía ningún comentario por parte del esclavo fiel y discreto, ninguna información o ningún discurso, tanto que abordé el tema con con dos ancianos, ninguno de ellos me pudo decir absolutamente nada y simplemente, me dijeron que había que esperar a las indicaciones que diera el esclavo fiel y discreto. Pero recuerdo que pasó un año y dije, ¿por qué no dice absolutamente nada? Es decir, fue en el 89 al 90 y posteriormente en los años siguientes ya todo había pasado. Es decir, fue como una situación o una expectativa falsa. Y yo vuelvo a recalcar el tema de Hebreos capítulo 11, versículo 1, en donde dice que fe es la expectativa, ¿sí?, de las cosas que se esperan. Era una expectativa falsa. Para ese momento mi fe se vio debilitada. Esa fue una de las peores cosas que he vivido como enfermera
en todos los años que llevo ejerciendo. Y muchos de mis compañeros murieron. Estaban en la primera línea de batalla, igual que yo. Se esforzaron mucho, perdimos a muchas personas buenas. Es verdad, yo tenía mi tratamiento para la depresión. Te ayuda, pero no te la quita del todo y dices, ¿pero esto qué es? No puedo salvar a nadie. La chica ya tenía tratamiento de la depresión, ahora sí por parte tal vez de un psiquiatra. Porque cuando hablamos ya de tratamientos, es que la persona ya ha llegado con un psiquiatra. Cuando se llega con un psiquiatra, el psiquiatra, después de su diagnóstico, puede determinar o puede incluso prescribir algún medicamento durante un tiempo y próximas o futuras revisiones a través de consultas. Entonces, ahora la chica se enfrenta al tema del COVID, al tema de la pandemia, que esto fortaleció aún más su depresión, máxime cuando vio que muchos de sus compañeros de trabajo estaban perdiendo la vida. No puedo ayudar a nadie. Fue horroroso, en serio, fue algo devastador. Y en momentos así yo le oro a Jehová, le explico cómo me siento y le suplico que me ayude y que me dé paz. ¿Se dan cuenta? Vamos, no sabemos realmente si la situación es real o simplemente la están actuando. Esto genera, incluso, chequen ese dato, esto genera una gran ansiedad en las personas que están viendo esto. Imagínense, si una persona ya está sufriendo de ansiedad y ve esta entrevista o esta experiencia de vida, pues prácticamente la pone mal, ¿sí? Entonces, creo que es una mala medicación, como le dirían ellos, espiritual, porque lejos de ayudar a una persona que está en una situación similar o peor, ¿sí? Y disculpen la expresión de peor, pero esto llega a ser o tener una influencia totalmente negativa. Cuando puedo ayudar a alguien que también tiene depresión, siento que Jehová me está usando de algún modo. Y la verdad es que me hace muy feliz saber que soy útil para Jehová. Recuerdo de un texto que dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Entonces, algo que decían las psicólogas es que las personas que están en una condición favorable, ¿sí? Todos requerimos de ayuda, pero aquellos que no tienen el mismo problema pueden apoyar a aquellos que sí tienen un problema de ansiedad o un problema de depresión. Pero una persona con depresión no puede ayudar a otra persona con depresión, porque la actitud que tienen las personas con una depresión llega a ser como si fuera de autolesión emocional. Entonces, no puedes o no pueden ayudar a otra persona que tenga depresión. Este es un dato que está totalmente incorrecto. Me encanta esa sensación de sentirte bien de nuevo, de ser feliz otra vez, de volver a sonreír, de poder disfrutar de las cosas pequeñas, de la creación de Jehová. O sea, me alegro mucho de estar viva. Así que... sí. Bueno, es que aparte de la situación que está haciendo, transmite una idea muy pesada. Obviamente que un servidor no la capta porque no sufro de un problema de ansiedad, no sufro de un problema de depresión, pero una persona que pudiera tener depresión, esto lo acaba o la acaba. Máxime escuchando el fondo musical que tiene y yo creo que llega a ser, como ya comenté, de una connotación meramente negativa. No sé a dónde... o qué pretenda la Watchtower con pseudo información, porque al final de cuentas esto es destructivo. Eso siento. Pues amigos, qué fuerte, qué fuerte esta experiencia de vida ya que lejos de poder ayudar a alguien a mejorar su situación de salud emocional, la puede empeorar.
Creo que, miren, cuando yo escuché o cuando vi hace un momento, cuando yo vi esta aportación, lo escuché la primera vez, esta aportación, este vídeo, lo escuché y dije, ¿qué tiene de interesante? Realmente sabemos que muchas personas que están al interior del grupo de Coalición Testigos de Jehová sufren de una enorme depresión. Esto derivado de las enseñanzas conflictuantes que tiene la Watchtower. Sin embargo, ya en la tarde había visto la información como la que pasaron del pastor que les pidió a sus adeptos que vendieran sus propiedades, le dieran el dinero a él y él se desapareció. Y obviamente que la gente cayó en depresión. ¿Cómo recordé con esto o conecté con el tema de William Miller, con Charles Russell? Y ahora buscando, dije, algo tiene de interés, algo hay que buscar y encontrar en relación a la religión y la depresión. Y mire, encontré la información de estos 3 elementos de la Iglesia Bautista allá en República Dominicana. Así es que cuando nos dedicamos a investigar, incluso utilizando un tanto la creatividad, llegamos a ver cosas que puedan servir en un momento dado para ver cómo se puede analizar este tipo de información de la Watchi y ver en qué está fallando tanto la Watchtower para con sus adeptos, pero por otro lado, también la connotación negativa que te deja en tu mente el tema de las enseñanzas derivadas de la Biblia. Y seguramente muchas personas se molestarán con respecto a lo que digo, pero por lo que comentaba la psicóloga, el tema de que un cristiano esté relacionado con el pecado, o con el tema del pecado, válgase la redundancia, y aparte de que ha de considerarse como un tema de debilidad al decir, tengo un problema, que me está sucediendo esto, pero esto puede ser un ataque de Satanás. Entonces las personas no dicen absolutamente nada. ¿Y qué es lo que sucede? Que dejan todo a la deriva. Un tema meramente grave. Es por ello que sí reitero que hablar acerca de religión y conectarlo con temas de salud emocional o de trastornos mentales puede terminar en un caos. Pero seguramente usted tendrá una mejor opinión al respecto. Así es que les pido, amigos, que lo dejen saber a través de sus comentarios. Y por otro lado, pues invitarlos a que me regalen un like si consideran de que esta información es de valor y de mucha reflexión. Asimismo, de invitarlos a suscribirse a su canal para que esta comunidad siga creciendo. Y de seguro nos veremos en una próxima con un tema muy importante también. Hasta la vista, amigos. ¿Puede entonces un cristiano experimentar este tipo de enfermedad? Completamente, sí. Porque somos personas caídas, el pecado entró en nosotros y nuestro cuerpo disfunciona en todas las áreas. Así como nos podemos enfermar del estómago, nos podemos enfermar del corazón, del hígado, de igual manera pasa con los trastornos mentales. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.